Una de las preguntas más comunes que ha pasado o que se han sucedido en este curso, en este año, en estos meses dentro de la biblioteca cuando estábamos estudiando, era la siguiente. ¿Qué relación podía haber entre la ecuación o la fórmula del PIB, que lo vamos a poner con la I, pero vamos a ponerle PIB para que no nos liemos, que era igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones? Y luego con la ecuación de equilibrio dentro de una economía, también utilizada en macroeconomía, que era que la inversión más el gasto público más las exportaciones eran siempre igual al ahorro más los impuestos más las importaciones. Esto siempre que nos encontrábamos en una economía abierta y con gobierno o sector público, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué relación existía y si eran dos fórmulas distintas, si había alguna relación y todo este tipo de cosas? Bueno, pues, muy sencillo, ¿vale? Ahora os explico lo siguiente. Tenemos que utilizar, o al menos así es como yo me lo autodemostré, tenemos que utilizar un poco la cabeza. Yo me lo voy a aplicar a mí, ¿vale? A mí. Yo voy a ganar un sueldo, y este sueldo lo voy a llamar I. Claro, esto luego lo transformaré en mi PIB y todo esto. Esta I, que es mi sueldo, se resumirá en dos cosas, ¿vale? En dos cosas. En lo que yo gaste consumiendo, más lo siguiente, más en el ahorro, más los impuestos que pague. Entendiéndolo como ningún tipo de empresa, sino como una persona individual, ¿vale? Es cierto que las familias también pueden invertir porque aumentan su stock de capital y bla, bla, bla. Pero vamos a suponer, esto es la renta de una persona, es decir, lo que cobra se resume en la suma de lo que gasta consumiendo y lo que ahorra, ¿vale? Y bueno, obviamente los impuestos que paga. Entonces, teniendo esto en cuenta, es realmente sencillo. ¿Por qué es realmente sencillo? Porque si nos fijamos, yo de aquí voy a despejar lo siguiente, voy a poner que I menos C, ¿vale? Es igual a S más T, es decir, ahorro más impuestos. Si yo voy al PIB, yo sé que I es igual a C más I más G más X menos M. Perfecto. Este consumo lo paso al otro lado y menos consumo, es decir, el PIB menos el consumo es igual a los ingresos, me cachis la mar. La inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Yo sé que el consumo, que la renta menos el consumo o el PIB menos el consumo es básicamente el ahorro más la inversión. Joder, hostia, estoy fatal, el ahorro más los impuestos. Por lo tanto, aquí pongo ahorro más impuesto, esta M, que son las importaciones, la paso al otro lado sumando, más importaciones es igual a inversión más gasto público más exportaciones. Y de aquí, como podemos ver, obtenemos esta formulita. Vamos a decir, bueno, lo he resumido yo, pero es que Edu, tú lo has resumido para una familia en concreto y esto no puede ser porque, a ver, tú tienes que pensar que estamos calculando el PIB y el PIB es el Producto Interior Bruto de todo un país, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se han producido en un país en un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Yo, pues muy bien, perfecto. ¿Quieres un pin? Te doy un beso, vale. Vamos a cambiar esto. Vamos a decir que en vez de la renta de un individual, o mi sueldo, va a ser el sueldo de todos. El sueldo de todos y cada uno de las personas que existen en mi país. Por lo tanto, el PIB. ¿Por qué el PIB? Pero Edu, pero el PIB no es la cantidad de servicios, de bienes que se han producido en un... Claro que sí, compañero, claro que sí. ¿Y tú dónde coño crees que se va el dinero que se compra cuando compras un rotulador? O vas a el fisio, o vas a un puticlub, yo qué sé, ¿vale? ¿Dónde crees que se va ese dinero? Bueno, el puticlub no es un muy buen ejemplo porque normalmente pues no están declarados, pero da igual. ¿Dónde crees que va ese dinero? Ese dinero va a los sueldos generalizados de la gente. Al fin y al cabo se va a los sueldos,
¿vale? Luego que esos sueldos se dividan en no sé qué, no... ya, claro, muy bien, pero ese es el sueldo general de un país, es como el sueldo que recibe un país. Claro, este sueldo, yo sé que va a ser igual, y claro, es bastante complicado entender, y dices, hostia, pero el PIB no era esto, Edu, ¿qué me estás contando? Ya, pero tenéis que entender que en economía estas cosas funcionan así. Funcionan en que a veces las cosas engloban más o menos cosas de las que estamos escribiendo, ¿vale? Porque perfectamente os podría decir que nosotros podemos hablar de consumo, ¿vale? Como la renta menos la inversión, ¿vale? Pero esto es cierto hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque eso significa que la inversión tiene que ser igual al ahorro. Y esto no es cierto, ¿verdad? No es cierto porque nosotros no ahorramos lo mismo que invertimos, ni invertimos lo mismo que ahorramos. Puede ocurrir las dos cosas, efectivamente, ¿vale? Y así podría tirarme horas hablando de estos casos disyuntivos. Entonces, pues, el sueldo general de un país es lo que nosotros vamos a consumir como país, ¿vale? Es decir, los bienes que yo voy a comprar, más lo que yo voy a invertir, vamos a ponerlo de aquella manera, ¿no? Invertir, es decir, lo que yo ahorro más lo que yo pago en impuestos, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Y una vez que yo tengo esto, hago lo mismo, pero cambiando la I por un PIB, ¿vale? Así que ya está, ya sabemos de dónde viene esta formulita y cómo relacionarla. Así que chicos, espero que lo hayáis entendido, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, un besazo, os quiero, os llevo en la potato.